¿Cómo están, hermanos? Muy buenos días, sean bienvenidos, sean bienvenidas a la transmisión de verso por verso que estamos haciendo desde hace más de un año. Hemos estado estudiando los libros del Nuevo Testamento, perdón. Hemos dado un recorrido pues ya de un año haciendo estas transmisiones. Lo hemos hecho desde varios espacios. Si tú nos sigues desde la primera grabación que hicimos, estaba el pastor Chris desde su casa, grabando con Cristina vía alabanza. Eran enseñanzas, ahora sí que desde casa él lo estaba haciendo. Después su servidor también empezó a transmitir desde mi casa, Pastor Irán. Después, cuando regresamos acá a la iglesia, lo hacíamos en uno que otro salón. A veces grabábamos en cabina mientras el pastor Irán estaba construyendo este bello escenario, este bello espacio, y pues ya estamos hasta acá. Ha sido un recorrido muy, muy interesante, muy intenso para todos los que trabajamos en el staff, para todos los que hacemos estas grabaciones. Pues lo hacemos con mucho amor, hermanos, lo hacemos con mucho cariño y lo hacemos para que Dios nos hable. Ese es el propósito principal de estas grabaciones. El propósito principal no es pasar un tiempo extra. El propósito principal no es competir con alguna otra iglesia. El propósito principal es abrir las Escrituras, abrir la Biblia, y que Dios hable a nuestro corazón, que Dios hable a tu corazón, que este mensaje llegue a los oídos de las personas que tú conoces, las personas que tú amas, que estimas, que conoces en la cuadra, que conoces en el barrio, a tu familiar que vive lejos de donde tú estás. Comparte estas enseñanzas. Estamos ahora, hemos iniciado desde hace unos días el libro de Gálatas. Pablo le escribe una carta a las iglesias que están en la región de Galacia. Es una carta que es leída por las iglesias y que aplica a varias iglesias, puesto que son hermanos que, aunque seguramente se reúnen en distintos lugares, están dentro de la zona de Galacia. Y la verdad es que esta carta está dirigida a dos públicos principalmente. El público que ya ha reconocido a Jesús como el Hijo de Dios, a Jesús como el Mesías profetizado, que iba a morir en una cruz, que iba a ser sepultado, pero que iba a vencer la muerte por medio de su resurrección. Y el otro público al que está dirigida la carta a los Gálatas es a un público, sí, que no ha reconocido el mensaje glorioso y libertador del Evangelio de Jesús, del propósito de Jesús en esta tierra. Entonces, mira cómo está dirigida a dos públicos muy particulares, y pues seguramente tú que me escuchas estás en alguno de estos dos grupos de personas. Por eso te pido que compartas este mensaje, o si tus contactos no usan Facebook, si tus contactos no siguen las redes sociales de la iglesia, platícales de este mensaje. Lleva este mensaje que estamos leyendo en la palabra, analízalo y después comparte este mensaje con tus propias palabras hacia esas personas. Vamos a estudiar hoy, vamos a empezar el capítulo 4 y vamos a estudiar los primeros 20 versículos. Y primero te voy a dar el contexto rapidísimo de lo que ayer Genaro nos habló. En un resumen así súper resumido, y perdón por repetir la idea, pero un resumen súper resumido es el propósito de la ley. Ayer Genaro nos habló de cuál fue el propósito de la ley, y él nos mencionaba que la ley tenía un propósito muy claro, y el propósito era exponerle al corazón humano que era muy difícil llegar a la perfección y al nivel de santidad en el que Dios se encuentra. La ley le mostraba al pueblo que por mucho esfuerzo que realizara, no podía alcanzar ni la salvación, ni podía alcanzar esa relación de perfección con Dios.
Ese era el propósito de la ley. El propósito de la ley era decirle a la humanidad, humanidad, eres imperfecta, eres creación. Y todo lo que tú hagas, todas las obras que tú intentes hacer para ganarte el favor de Dios, son esfuerzos que nunca se van a terminar de realizar. Entonces, de eso habló Genaro el día de ayer, eso nos compartió con los últimos versículos del capítulo 3, y Pablo va a empezar en el capítulo 4 a insistir en este mensaje. Déjame decirte que el título de hoy es un título que tal vez suene a pedrada, pero vas a ver que no lo es tanto. Y el título es La exhortación. Y las exhortaciones a veces las tomamos como pedradas, como llamadas de atención, como regaños. Pero vamos a ver que esta exhortación que Pablo hace es todo lo contrario. Pero me acompañas orando para iniciar. Dios, gracias te damos en esta mañana. Te pedimos, Padre, que en tu palabra encontremos tu gloriosa presencia, Señor. Déjanos conocerte más. Permítenos conocerte más a profundidad, Señor. Te damos muchas gracias por Cristo, en quien podemos platicar contigo. Gracias por Cristo, en quien podemos descansar, Señor. Gracias porque Cristo nos enseña a vivir una vida plena, Dios. Te pedimos que nos hables esta mañana y te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Vamos a leer versículos 1 y 2 del capítulo 4. Dice Pablo, pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Pablo está poniendo un ejemplo de lo que viene hablando de la ley. Pablo entonces les pone un ejemplo, y es un ejemplo que tú y yo podemos entender. Es una ilustración muy sencilla y muy profunda al mismo tiempo. Y Pablo dice, imagínate a un niño que es hijo de un rey o de una persona en eminencia que le va a dejar una herencia a ese niño. Ese niño ya es heredero. Ese niño ya va a ser heredero, va a poder acceder a la herencia de su padre. Pero Pablo dice, ese niño es menor de edad. Ese niño no puede acceder a su herencia hasta que alcance la mayoría de edad. Tiene que llegar un momento, ya sea la mayoría de edad o en la actualidad, cuando en herencias, ¿no? O sea, el padre hasta que fallece, es que los hijos pueden acceder a esa herencia, pero ya son herederos, de facto ya son herederos, pero tiene que pasar algo antes para poder acceder a su herencia. Entonces Pablo dice, el niño, antes de alcanzar la mayoría de edad, está en la misma situación que un esclavo, son iguales. Sin embargo, uno tiene la herencia y el otro no, pero mientras no ocurra algo para que pueda acceder a la herencia, pues están exactamente igual. Versículo 3, fíjate, dice Pablo, así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimientos del mundo. Aquí viene la aplicación de esa ilustración. Entonces, lo que Pablo está diciendo es, nosotros así éramos cuando estábamos sin Cristo. Éramos niños. Y uno dice, pero a ver, Pablo, ¿cómo que éramos niños? Bueno, Pablo está diciendo, éramos esclavos. ¿Esclavos a qué? A principios espirituales básicos del mundo. ¿Ya viste por dónde va esta exhortación? Pablo está diciendo, hermanos, antes que Cristo viniera, antes que Dios en su perfecta voluntad y en su hermosa misericordia, antes de que Dios enviara a Cristo, éramos esclavos de principios espirituales básicos del mundo. Versículo 4, vamos a explicarlo un poquito más. Fíjate, verso 4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, ya viste, por eso el ejemplo de el niño heredero, que no va a acceder a su herencia hasta que se cumpla un tiempo. Mientras se cumple ese tiempo,
El niño vive bajo una tutela. Esa palabra es importantísima, hermanos. La tutela. Cuando un niño va a acceder a una herencia, pero aún no puede porque no ha llegado su tiempo, está bajo la tutela de otras personas. Está bajo la tutela del padre, está bajo la tutela de varias cosas. Igualmente nosotros, igualmente la humanidad, estábamos bajo la tutela de algo. ¿Qué es ese algo, hermanos? Esos principios de la ley que Dios le entregó a Moisés. Esos rudimentos, esas leyes eran la figura de esa tutela, nos tutoreaban a nosotros. ¿Y qué hace un tutor? Mira, un tutor lo que hace es, te va diciendo, ve por acá, corrige esto, estás haciendo malas cosas, vas atrasado en las tareas, tienes que poner más atención. Eso hace un tutor en una escuela, en una figura familiar, ¿no? De un tutor. Eso hace. Es una cierta protección. Dice verso 4, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Sobre este versículo te quiero leer un comentario del pastor Charles Stanley. Me gustó mucho este comentario que hace Charles Stanley. Dice, pon atención, aunque Israel oró por la llegada del Mesías durante múltiples tiempos de crisis nacional, y eso tú lo puedes ver en todo el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento Dios le dijo a su pueblo, va a venir un Mesías, pero no saben ustedes el tiempo, pero va a venir un Mesías. Y el pueblo estaba año tras año anhelando, día tras día, anhelando si ese día iba a venir el Mesías, si ya había nacido el Mesías. Dice Charles Stanley, Dios esperó hasta que el mundo estuviera listo para recibir a su Hijo, cuando el mensaje del Evangelio pudiera ser llevado hasta lo último de la tierra. Eso fue posible después que Alejandro Magno extendiera la cultura griega por todo el mundo conocido, creando así un lenguaje común que los misioneros, pudieron utilizar para comunicar el mensaje. También sucedió después que los romanos construyeron carreteras extensas que conectaban a las naciones e hicieron los caminos y los mares seguros para viajar. Ahí termina el comentario de Charles Stanley. ¿Qué es lo que está diciendo? Versículo 4. Cuando vino el cumplimiento del tiempo. O sea, Dios alineó los tiempos. Alineó lo que se está diciendo este pastor, ¿no? O sea, hasta que el terreno ya estaba preparado, fue cuando Dios, en su misericordia, en su soberanía, envió a su Hijo, envió a Cristo a esta tierra. Versículo 5. ¿Para qué vino Cristo a esta tierra? Y este versículo, hermanos, es el Evangelio. Versículo 5. Propósito de la venida de Cristo, el Hijo de Dios, a esta tierra, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Hermanos, este versículo es una bendición. Dice, Cristo vino para pagar, redimir, para pagar la libertad de los que estaban bajo la ley. O sea, estábamos esclavizados a una ley. Estábamos sometidos, porque eso es lo que hacía la ley. La ley nos sometía, y no en términos como sí es en términos de esclavitud, porque la ley te dice, mi hermano, mi amigo, compa, tú no puedes alcanzar a Dios por buenas obras, no puedes ganarte el favor de Dios, no puedes ganarte el cielo, no puedes hacerlo. Lo que la ley te dice es, no eres perfecto. A veces vemos la ley, hermanos, como estos mandamientos que si los cumples eres malo, ¿no? Si no los cumples, si los cumples eres bueno, y si no los cumples eres malo. Pero mira, lo que la ley hacía y lo que la ley hace en tu vida es decirte una cosa muy sencilla. Y lo que la ley hace es decirte, no eres bueno. No eres bueno. Cuando una persona dice, es que los 10 mandamientos dicen, no matarás, no robarás. Muchos de esos, no mentirás.
No levantarás falso testimonio. Mira, tú puedes intentar tener una vida recta, perfecta, intentarlo, pero la ley siempre va a estar enfrente de ti y te va a estar diciendo, no vas a llegar a ser perfectamente bueno. Nunca. Eso no es posible. Sobre la tierra no ha habido un solo hombre que sea enteramente perfecto, solamente uno. Y lo dice el versículo 5. Cristo vino para redimir a los que estaban bajo la ley. Ese es el propósito por el cual vino Cristo. Cristo vino a pagar la libertad tuya y mía, de los que estábamos bajo esa ley, ¿ya viste? Ahora, no solamente eso, o sea, no solamente vino a romper las cadenas de la ley, sino, versículo 5, en la segunda parte dice, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. En el Evangelio de Juan, mira, te voy a leer unos versículos en el Evangelio de Juan, que tú los puedes anotar. Evangelio de Juan 1, versículos 11 y 11. Ve lo que dice. A lo suyo vino el apóstol Juan, el místico Juan, como lo llamaba Tozer, el místico Juan, el que dijo en el principio era el verbo y el verbo era con Dios. Bueno, Juan está diciendo que Cristo vino a lo suyo, a su pueblo, y ellos no lo recibieron. Ve el verso 12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ¿qué? Ser hechos hijos de Dios. Gabriel, ¿pero qué no todos las criaturas somos hijos de Dios? Le tengo una mala noticia. No. No todas las personas son hijos de Dios. Somos creación, pero no somos sus hijos. No todos somos sus hijos. Eso es una muy mala noticia para ti. Si tú no has reconocido a Cristo, mira, Juan también lo dice en el capítulo 5. Mira, te voy a leer el capítulo 5, el versículo 12. Dice, Juan 5, 12. No es el 5, 12. Ya me equivoqué. Déjame ver si lo corrijo. No, se me perdió la cita, hermanos, discúlpenme. Pero el Evangelio de Juan, el evangelista dice, el apóstol dice, en palabras de Jesús, o tienes al Hijo o no tienes al Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo no la tiene. Así lo pone Juan en su Evangelio, en términos muy... O tienes al Hijo y tienes la vida, o no tienes al Hijo o no tienes la vida. Es decir, o eres su hijo o no eres su hijo. Esa es la verdad del Evangelio. Esa es una verdad incómoda del Evangelio. Tal vez es una verdad incómoda para muchas personas del Evangelio. Porque hay muchas personas que dicen, todos somos hijos de Dios. Pues no todos somos hijos de Dios. Porque Juan está diciendo que cuando reconocemos a Cristo como el Hijo de Dios, somos sus hijos. Ahora mira, en Efesios 3, otra de las cartas que Pablo escribe, que me encanta esta carta, en Efesios en el capítulo 1, en el versículo 3, Pablo dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesús, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. ¿En quién? En Cristo. O sea, que cuando tú y yo reconocemos a Cristo, somos bendecidos. Ahora, ¿cómo somos bendecidos? Vamos a nuestro texto, Gálatas 4, versículo 6. ¿Cómo Dios bendice a sus hijos? No a toda la creación. ¿Cómo Dios bendice a sus hijos? Y por cuanto sois hijos, Dios envía a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. ¿Ya viste qué hermoso? O sea, cuando tú y yo reconocemos a Jesús como el que nos da la libertad de la ley,
Porque Cristo, cuando tú reconoces a Cristo, créeme que no estás reconociendo a un Dios, a un verdugo, a un Dios mal encarado, a un Dios que siempre está enojado, a un Dios que está jugando con los dados. No. Cuando tú y yo reconocemos a Cristo, que lo hacemos por fe en nuestro corazón, estamos diciendo: Señor, te reconozco como el que me libera, ya viste, de una vida esclavizada. Entonces Dios me considera su hijo. Yo me quiero considerar hijo de Dios. Y además dice Pablo en el versículo 6, lo acabamos de leer, que cuando pasa eso, Dios manda, y lo dice en Efesios, también lo acabamos de leer, que nos bendice con toda bendición espiritual y nos manda el Espíritu Santo. Dice la Escritura, a veces no sabemos qué pedir, a veces no sé por qué dar gracias, a veces no sé cómo orar, pero el Espíritu intercede por ustedes. Versículo 6, Dios nos manda a nuestro corazón al Espíritu, el cual clama: Abba, Padre. Es una gran bendición. Realmente ser hijo de Dios es ser ese heredero. Ya viste, por eso Pablo está poniendo el ejemplo de un niño que ya tiene esa herencia. Pero el tiempo de acceder a esa herencia no fue sino hasta que Cristo vino. La enseñanza del verso por verso de hoy, hermanos, es decirte, como Pablo les dijo a los Efesios, eres bendecido, eres bendecida con toda bendición espiritual cuando eres hijo o eres hija del Dios del universo. Eres bendecida, eres bendecido. Ahora, ¿cuál es la exhortación? Fíjate, ¿cuál es la exhortación de eso? Versículo 7. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Hermanos, este versículo nos lo tenemos que decir todas las mañanas y todas las noches. Cuando estamos ansiosos, cuando sentimos depresión, cuando estamos en una situación de angustia, de tristeza, de soledad, cuando dices: es que no tengo amigos, nadie me quiere, regresa al versículo 7. Es que todo lo hago mal, es que por más que me esfuerzo, no logro identificar mi don, es que en el ministerio siempre me equivoco, es que... Mira, versículo 7 dice: ya no son esclavos, sino somos hijos de Dios. Y si somos hijos, somos herederos. No por mis méritos, porque eso dice la ley, ¿recuerdas? La ley lo que te va a recordar siempre es: haz méritos por ti mismo. Tú no matarás, tú no robarás. ¿Ya viste en quién se deposita la carga de ese acto? En ti. Pero aquí Pablo está diciendo: no, mis hermanos, ya somos libres de eso por los méritos de Cristo, y por eso oramos en el nombre de Jesús, porque por Él somos herederos e hijos de Dios. No puede ser más bendecido. No te puedo dar una mejor noticia que esta. No te puedo dar una mejor noticia. Es una mejor noticia que decirte: ¿sabes qué? Mañana ya no vas a pagar impuestos. ¿Sabes qué? A partir de mañana ya nunca vas a volver a tener que pagar la luz. Mira, eso es una noticia suave, chida, curada, sí. Pero una mejor noticia eterna es que eres hijo de Dios. Una noticia mucho mejor que eso es que eres heredero de esas bendiciones espirituales. Versículo 8, ahora viene la exhortación. Mira, vamos a ver versículo 8. Ciertamente, en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses. Verso 9. Mas ahora, conociendo a Dios, o más bien, siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Pablo les está diciendo: mira, antes ustedes vivían así, antes vivían bajo esa ley, pensando que por las buenas obras se iban a ganar el favor de Dios. Antes vivían bajo eso. ¿Sabes por qué?
porque no conocías a Dios y sobre todo porque Dios no te conocía a ti. No, Dios no conoce a todas las personas, ¿eh? Dios sabe, me refiero en términos de esta relación padre-hijo. Por eso te digo la Biblia enseña eso. No te frustres. La Biblia enseña que para ser hijo, para ser considerado heredero de Dios, tienes que reconocer a Jesús como tu Salvador. No pienses que por haber nacido, por haber sido bautizado de chiquito, por haber hecho muchas obras piadosas, ya tienes acceso a Dios. No. Porque Dios, cuando estés frente y cara a cara con Él, ¿sabes a quién Dios va a ver? ¿O te va a ver a ti? ¿O va a ver a Cristo atrás de ti? El que te justifica delante de Él. Es una gran diferencia. Yo espero, hermanos, que a quienes les estoy enviando este mensaje, si tú estás escuchando este mensaje, levantes la mano y digas, yo quiero estar cara a cara con Dios y que vea a Cristo a través de mí. Que vea la sangre de Cristo, la cruz de Cristo cuando me vea a mí, porque por Él voy a ser llamado hijo de Dios. Increíble. Entonces dice Pablo, por eso les dice a los hermanos, antes lo hacían porque no conocían a Dios, pero ahora que Dios te conoce, pues no regreses a esa vida de obras para alcanzar la salvación. O sea, Pablo le está hablando a creyentes aquí. Y ahora el mensaje va para ustedes, hermanos. Va para mí, que somos hermanos en Cristo. También podemos caer en esos rudimentos antiguos. Es que tengo que vestirme de tal manera porque así soy más santo. Es que la Biblia me la firmó el pastor. Es que muchas reglas que nos ponemos también los cristianos, pensando que así estamos más cerca. He escuchado hermanos, he escuchado amigos que, pastor, ora por mí porque tú estás más cerca de Dios que yo. ¿Qué? ¿Cómo? Pablo está diciendo, no regresen a esos rudimentos. Versículo 10 dice, guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Pablo está diciendo, ¿pretendes ganarte el favor de Dios al guardar los tiempos? La pregunta va para ti, para mí, hermano, que somos seguidores de Jesús, que ya hemos reconocido a Cristo. Pablo nos está preguntando, ¿pretenden ganarse el favor de Dios haciendo obras para ganarse ese favor? No lo hagan, Pablo dice. No. Versículos 11 y 12. Me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Os ruego, hermanos, que os hagáis como yo, porque yo también me hice como vosotros. Ningún agravio me habéis hecho. Pablo pues les está diciendo, ¿verdad? Espero que mi trabajo no haya sido en vano. Y les remarca y les dice, vivan libres de esas cosas. Vivan libres, ¿no? Sean libres de eso. Vive la vida con libertad. También Pablo lo dice en sus cartas, reiteradamente lo dice y nos invita a vivir la vida en libertad. Ahora, vivir la vida en libertad, hermano, y eso lo hemos platicado en otras enseñanzas, no es decir, bueno, ya tengo libertad para hacer lo que me dé la gana. No, hay que regresar al primer paso, entender la libertad. Entender la libertad a la que Dios nos ha llamado, entender la libertad que Cristo nos ha dado, y no es una libertad para pecar. Eso es una contradicción. Eso es antibíblico. Eso no es libertad. Eso es seguir en esclavitud. Eso es ser un esclavo que se siente libre. Versículos 13-14. Pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el evangelio al principio, y no me despreciasteis ni desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo. Antes bien, me recibisteis como a un ángel de Dios, como a Cristo Jesús, ¿no? Aquí Pablo les está diciendo que
Acuérdate, Pablo está enviando una carta, no los está viendo cara a cara, no les está dando un discurso. Esto que estamos leyendo, los hermanos lo están escuchando porque alguien está leyendo en voz alta la carta. Entonces Pablo les está diciendo, hermanos, de verdad, acuérdense cuando ustedes me recibieron. Acuérdense la primera vez que yo los visité, que estuvimos cara a cara. Que ustedes me recibieron bien, que había amor entre nosotros. No cambien, por favor, les está diciendo. Yo estaba enfermo, pero ustedes me recibieron como si fuera yo Cristo Jesús. O sea, Pablo les está diciendo, hermanos, ustedes me amaban demasiado. Ustedes confiaron en el mensaje que yo les llevé. Ustedes creyeron en ese mensaje. Ahora, ¿por qué Pablo les habla en este tono? Fíjate, versículo 15. ¿Dónde pues está esa satisfacción que experimentabais? Porque os doy testimonio de que si hubieseis podido, os hubierais sacado vuestros propios ojos para dármelos. Mira cómo lo amaban. Pero primero les pregunta algo bien bueno. Y les dice, ¿dónde está esa satisfacción que antes tenían? O sea, Pablo visitó una región, miró a los hermanos que tenían un gozo porque se sentían libres de la ley. Conoció a hermanos que estaban gozosos por la libertad en Cristo. Y hermanos, tal vez si nunca te ha pasado, o si te ha pasado, pero si ha habido momentos en los que llegas a una iglesia, llegas a tu congregación, llegas a una conferencia de pastores, de siervos, de líderes, y dices, este es el gozo de la libertad de Cristo. Bueno, así estaba Pablo. Pero cuando se va, después escucha que los hermanos regresaron a esa vida de leyes, a esa vida de obras, y entonces por eso Pablo les dice, ¿dónde está esa satisfacción que antes tenían? Ahora son otros. Ahora se quieren comportar como antes. Versículo 16 dice, ¿me he hecho pues vuestro enemigo por decirles la verdad? ¿Ahora me ven como su enemigo? Aquí está el asunto, aquí está el punto central de por qué Pablo les está hablando en este tono. Dice, tienen celo por vosotros, pero no para bien, sino que quieren apartaros de nosotros para que vosotros tengáis celo por ellos. Verso 18, bueno es mostrar celo en lo bueno siempre y no solamente cuando estoy presente con vosotros. Aquí está la clave. ¿Y sabes cuál es la clave? Que esos hermanos habían regresado a la vida por obras, porque maestros, entre comillas, presuntos maestros, comenzaron a enseñarles que el favor de Dios se gana con obras. Y Pablo entonces les dice, lo único que están haciendo es robarles el gozo que Cristo da para regresarlos a la esclavitud de la vida por obras, de la salvación por obras. Pablo les dice, no, lo que esos hombres hacen es orgullo, lo que esos hombres hacen es hipocresía, es mentira, es arrogancia. Versículos 19 y 20 para terminar, hermanos. Preciosa expresión que Pablo usa. Hijitos míos, les dice, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar de tono, pues estoy perplejo en cuanto a vosotros. Hermanos, así como Pablo termina este mensaje, así muchos de nosotros, maestros, pastores titulares, asistentes de nuestros pastores titulares, este versículo 19 y 20 es nuestro propósito. El propósito, hermanos, de todo maestro y de todo pastor, como de Pablo, es asegurar y velar por el crecimiento espiritual de los creyentes. Por eso en nuestra congregación revisamos todo el consejo de Dios. Por eso abrimos la Escritura, que Dios hable, que la Biblia se interprete por sí misma, porque el propósito es que la iglesia crezca, madure espiritualmente. No se trata solamente, hermano, de que compartamos el Evangelio. No se trata solamente de
hacer un alcance, compartir el evangelio, que la gente haga una declaración de fe, que levante la mano, que ore, que reconozca a Cristo, y ahí se acabó la labor de los maestros y de los pastores. No, mis queridos hermanos. La labor continúa. ¿Y sabes cuál es la labor? Que la palabra transforme tu vida. Y eso, ¿sabes cómo se va generando? Con un proceso de aprendizaje. Por eso tú vas a ver que en mi congregación, en la congregación de mi pastor Chris Martínez, en la congregación de Calvary Chapel Tijuana, tenemos varios discipulados, varios estudios, porque ese es el propósito. Y el propósito es que Cristo sea formado en ustedes. Y eso no es únicamente con compartir el evangelio, con enseñarlo y ya, así, acepta a Cristo y ahí se acaba y vete a tu casa no, sino ven y congrégate, estudia la palabra con nosotros, inscríbete a un discipulado. Dicho sea de paso, va a empezar la escuela del ministerio, 4 de noviembre, y vamos a estudiar estudio inductivo, cómo estudiar la Biblia, porque el propósito, hermanos, es que todos seamos discípulos de Jesús, que Cristo siga formando su carácter en nosotros. Y entonces vivamos libres de pensar que por obras somos herederos con Dios. No es así. Somos herederos, coherederos. Somos hijos de Dios por lo que Cristo hizo en una cruz. Y eso, hermanos, es para sentirse bendecido. Eso es para sentirse alegre, eso es para disfrutarlo, eso es para sentirse satisfecho, eso es para decir, Señor, gracias, gracias. Y en el nombre de Cristo vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a despedirnos. Señor, gracias por esta mañana, gracias por tu palabra, gracias, Señor, porque definitivamente, Padre, tú quieres que nos sintamos satisfechos con la obra que Cristo hizo en la cruz por nosotros. Señor, cada mañana queremos ir a los pies de la cruz y no solamente reconocer que somos pecadores, sino también reconocer que somos libres de la muerte eterna, que somos libres de ese pecado por los méritos de Cristo en esa cruz. Señor, gracias, que tu Espíritu Santo clame a través de nosotros, Abba Padre. Te damos gracias y oramos todo esto en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, nos vemos mañana a la misma hora. Tenemos una cita con Isaac. Vamos a seguir estudiando el capítulo 4 y vamos a seguir estudiando la gracia en el libro de Gálatas. Dios te bendice y hasta mañana.